Hallo Sprachgenies, willkommen bei Alematria noch einmal. Hoy nos ocupamos de el pronombre es, es, ese es que aparece en un montón de frases en alemán y que no sabemos muy bien a qué equivale. Lo identificamos con el it del inglés y eso está bien, eso es cierto, pero no nos podemos quedar solamente ahí porque el es en alemán cumple muchísimas funciones y sirve para un montón de cosas que vamos a ver. Puede ser un pronombre que se refiere a un sustantivo neutro empleado con anterioridad, puede ser un correlato que nos ayuda a anticipar una subordinada, puede ser un Platzhalter, una palabra que colocamos en el Vorfeld en la posición 1 para poder poner el verbo en la posición 2. Ya sabemos que el alemán es súper estricto en lo concerniente al orden de palabras. El verbo tiene que estar en la posición 2. Además, no podemos omitir al sujeto. Esto hace que veamos ese es mucho como sujeto sintáctico. También lo podemos encontrar en expresiones impersonales, como fenómenos meteorológicos, ruidos. Vamos a ver todos los usos de es. Lass uns beginnen. Primer uso, es como pronombre personal neutro, solo para sustantivos neutros. Ejemplos: Das Haus ist alt. Es braucht Renovierung. He dicho, la casa es vieja, necesita renovación. Ese es sustituye a das Haus. Das Haus, la casa, es neutro. Por eso hemos podido poner es como un pronombre anafórico que se refiere a das Haus. Otro ejemplo. Dieses Schild da, ich habe es nicht gesehen. Esa señal de ahí, no la he visto. No la he visto. Ahí también hemos usado un pronombre y en alemán también. Pero das Schild es neutro en alemán. Por eso ese es. Únicamente para sustantivos neutros. Segunda función, sustitución de frase o predicado. Hay verbos que tienen valencias, ¿no? Los verbos tienen valencias. ¿Qué es una valencia? Pues los complementos que pide el verbo. A veces es un complemento directo, a veces es un complemento directo y un indirecto, a veces son más cosas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya hemos mencionado eso en una frase, no tenemos que mencionarlo en la siguiente, ya que el es lo hace por nosotros. Por ejemplo, ich habe mit dem Rauchen aufgehört und hat es auch. Yo he dejado de fumar y él también lo ha dejado. Para no tener que decir, yo he dejado de fumar y él también ha dejado de fumar. Ese es nos ayuda a omitir parte de la información sin dejar al verbo cojo, sin afectar a su valencia. Otro ejemplo. Ich glaube, sein Verhalten war unangemessen und sie glaubt es auch. Yo creo que su comportamiento ha sido inapropiado y ella también lo cree. Te estarás preguntando, ¿y no se puede omitir también ese es? Porque en español podemos decir, yo creo que su comportamiento ha sido inadecuado, ella también, sin decir y ella también lo cree. El alemán también lo permite, pero no tanto como el español. Tercer grupo, muy parecido al anterior, cuando el es cumple la función de sustituir al adjetivo. Por ejemplo, ich bin sehr stolz darauf und ist es auch. Yo estoy muy orgullosa de eso y él también lo está. ¿El qué? Orgulloso. Eso no lo hemos vuelto a decir. Otro ejemplo. Unser Sofa ist gelb. Eures ist es auch. Nuestro sofá es amarillo, el vuestro también. También lo es. También es amarillo. Cuarta función. Esta es radicalmente diferente. Es como Platzhalter. Platzhalter significa, voy a traducirlo como el guardián de la posición. Platz sería lugar, posición. Halter es retener, guardar, ¿no? ¿Por qué? Porque el alemán es muy estricto en lo concerniente al orden de palabras. No nos deja tampoco omitir el sujeto como en español. Entonces, para que la frase no se nos quede coja y respete la sintaxis del alemán, se pone ese es sin referente, que es un sujeto vacío, un Platzhalter. Por ejemplo, es hängt davon ab. Depende de eso. Nosotros podemos decir depende, así sin más. Pero en alemán tenemos que decir es hängt davon ab. Y no podemos omitir ese es. No podemos decir hängt davon ab. Wie geht es dir? ¿Cómo te va?
Nosotros podemos decir en español ¿cómo te va? No hace falta decir ¿cómo te va eso? Pero en alemán no puede quedar vacía la posición del sujeto. Por eso también decimos Es handelt sich um einen Fehler. Se trata de un error. Quinto uso, fenómenos naturales y ruidos, que son impersonales tanto en español como en alemán. Por ejemplo, la oración llueve en español es impersonal. ¿Quién llueve? ¿El cielo? Sí, llueve el cielo, pero es una oración impersonal. Llueve. En alemán también lo es. ¿Qué ocurre? Que el alemán necesita un Platzhalter para la posición del sujeto, independientemente de que sea una oración impersonal o no, por esta rigidez del alemán. Por eso decimos es regnet y no decimos solo regnet para decir llueve. Es donnert, truena, lo mismo. Sexto uso, también como Platzhalter, pero no como el Platzhalter que acabamos de ver en los ejemplos anteriores, que era un Platzhalter valencial. Es decir, el verbo requiere ciertos complementos y nos ayuda a poner ese es para que no se quede cojo y al verbo le falten complementos. Pero hay veces que el sujeto ya está, pero ¿qué pasa? Que no está en la posición 1. Y necesitamos ese Platzhalter en la posición 1 para que no se quede el Vorfeld sin nada. Por ejemplo, es wartet eine Frau. Eine Frau es el sujeto. Pero no puedo dejar la posición 1 sin nada, el Vorfeld. Entonces, como no puedo dejar el Vorfeld sin nada, pongo ese es en esa posición. Un ejemplo más. Es sind alle gekommen. Han venido todos. Ocurre lo mismo que en el ejemplo anterior. Todos es el sujeto. Pero como no aparece en el Vorfeld, tengo que poner ese es al principio. Como guardián del Vorfeld, de la posición 1. Séptimo uso, como correlato anticipatorio. Nosotros podemos decir tanto que vengas me alegra como me alegra que vengas en español. En alemán también. Pero ¿qué ocurre? Que si la segunda oración que empleamos es la subordinada, en la primera no podemos dejar la posición del sujeto vacía y por eso tenemos que poner un es. ¿Qué pasa? Es la subordinada la que está cumpliendo la función de sujeto, pero la hemos puesto como segunda frase. Y entonces tenemos que poner ese es en la primera para que no se nos quede coja la frase. Por ejemplo, es freut mich, dass du kommst. Me alegra que vengas. Ese es ocupa la posición del sujeto en la primera oración. Pero si yo ya empiezo con la subordinada, que es el sujeto, pues no repito el es. Dass du kommst, freut mich. Octavo uso. Como Platzhalter en las pasivas impersonales. En español, igual que en alemán, hay oraciones pasivas en las que la gente, o sea, quien realiza la acción, no es importante y por tanto no hay nada como sintagma nominal sujeto, pero esto en alemán no se permite. Entonces ponemos ese es en el Vorfeld. Se trabaja mucho aquí se trabaja mucho. En español vemos que también es una construcción impersonal con se. Se diría en alemán, es wird hier sehr hart gearbeitet. Es wird hier sehr hart gearbeitet. Noveno uso, existencial, para decir hay tal cosa, lo que sea. Hay muchas personas aquí hay mucho que ver, hay muchos árboles, hay muchos niños, cualquier cosa. En español, cuando usamos saber, de este modo, usamos una construcción impersonal sin sujeto. No hay sujeto. En alemán tampoco lo hay. Lo que pasa es que siempre algo tiene que ocupar la posición del sujeto. Entonces añadimos este es expletivo. Por ejemplo, hier gibt es viel zu sehen. Aquí hay mucho que ver. Hier gibt es viele Bäume. Aquí hay muchos árboles. Hier gibt es viele Menschen. Aquí hay muchas personas. Décimo y último uso, como pronombre de identidad, no expletivo. Esto es lo último que te voy a enseñar y es, desde mi punto de vista, lo más avanzado. No sé si has visto alguna serie, alguna película en alemán y cuando agarran el teléfono para responder dicen Ich bin es. Soy yo.
Bist du es? ¿Eres tú? ¿Ist es sie gewesen? ¿Ha sido ella? Con esto es deja de ser un misterio y ya sabes todos los usos que tiene esta palabrita. Das war's für heute. Espero que hayas aprendido mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mach's gut bis dahin. Ciao.